Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra un pobre con traje mugriento. Si vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le decís, tú siéntate aquí cómodamente, y al pobre le decís, tú quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies, ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis ultrajado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen e incluso os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que injurian el hermoso nombre que ha sido invocado sobre vosotros? Si cumplís la que, según la Escritura, es la ley regía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hacéis bien, pero si establecéis diferencias entre las personas, cometéis pecado y esa ley os acusa como transgresores. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y Él me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y les preguntaba, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guíe para entender esta hermosa palabra. Porque nosotros somos llamados a través del amor, de la misericordia de nuestro Dios, que se ha manifestado en su Hijo Jesús para salvarnos, pero que a través de la oración podamos descubrir su santa voluntad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, guíanos para que podamos entender esta hermosa palabra de vida, de bendición, para que así podamos hacer según tu santa voluntad. Porque tú, buen Dios, tienes un propósito de vida. Y guiados a la luz del Espíritu Santo, daremos gloria a Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos
dos cosas bien importantes. La primera es la profesión de fe de San Pedro. Y la segunda, que el Señor anunciará lo que tiene que vivir para entregar la vida al rescate de la humanidad. La primera parte, veremos cómo el Señor sale con sus discípulos a Cesarea de Filipo. Y por el camino surge una pregunta para ver qué piensa el pueblo de Israel sobre el Hijo de Dios. Y le dice a sus apóstoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Ahora, la pregunta será para ellos, pero también para ti y para mí. Y les preguntaba: ¿y vosotros quién decís que soy yo? San Pedro, con esa convicción, le dirá: tú eres el Cristo. Cristo es una palabra griega que significa ungido. Lo mismo que Mesías es una palabra hebrea que significa lo mismo, ungido de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre para salvar a la humanidad. Por eso se ha quedado con nosotros en el gran regalo de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, el cuerpo del Señor que se une al corazón de la humanidad. Mire tan bonita esta expresión. Reconozcamos al Señor Jesús como el primero de nuestra vida, porque en Él encontramos el sentido de nuestra vida. Muchos de ustedes pueden dar testimonio a través de las maravillas que Dios ha hecho, situaciones difíciles, complejas que se han vivido. Pero sabemos que el Señor está con nosotros. Es creer en esas palabras que dan vida. Por eso el Señor viene a tocar la puerta de nuestro corazón. Primero, a limpiar el corazón. Que seamos conscientes que hay que alejarnos del pecado. Que viene a sanar las heridas que hay en el corazón. Y un tercer momento, el de podamos descubrir ese propósito de vida. De ahí veremos cómo el Señor se manifiesta en la humanidad. El Concilio Vaticano II nos habla de las semillas del Verbo que fueron esparcidas gracias a los apóstoles, y los apóstoles también los que dieron testimonio de las maravillas de Dios. O cuando el Señor, en el caso será de la hemorroísa, de la mujer adúltera, de aquel hombre tullido, aquel hombre que estaba poseído por el diablo. Y miramos cómo ellos también daban testimonio del amor de Dios. Pues los testimonios del Señor Jesús siguen palpables. Ya depende de nuestro corazón, depende de nuestra vida, porque el Señor viene a salvarnos. Es que nos muestra el amor, la misericordia, su ternura, su paz, de todas las cosas maravillosas que puede hacer. Pero primero quiere que el corazón esté sano, para que así nosotros podamos entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Ya en esta segunda parte, Él anunciará el momento que tiene que vivir esa pasión, que va a entregar la vida al rescate de la humanidad. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, los que eran, entre comillas, supuestamente preparados, que entendían las Escrituras. Mire cómo actúa, despreciando y señalando al Señor Jesús, como más adelante lo vemos en la Escritura. San Pedro lo tomará aparte. El que había hecho esta profesión de fe le dirá después al Señor reprendiéndolo. Pero él, volviéndose y mirándolo a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Es por eso que nosotros, a través de la oración, debemos comprender cuál es la voluntad de Dios. No estamos por un accidente o por una situación que se
usted pudo haber vivido. Nosotros estamos para ver la gloria de Dios. Pero, como te decía, Dios tiene que tener el primer lugar. San Pedro había hecho esta profesión de fe. Había reconocido que Jesús es el Cristo. Pero después, el Señor lo reprenderá fuerte. Porque conoce cómo es el actuar del ser humano. Que si no está Dios, es inestable. Y puede llegar a cometer errores. Por eso nosotros debemos meditar día y noche a través de la oración cuáles son esos pensamientos de Dios, cuál es su voluntad en nuestra vida y cómo nosotros a través del servicio podemos ayudar a nuestros hermanos, cómo podemos aportar ese granito de arena, de cómo podemos llevar la obra de la evangelización. Porque cuando lo hacemos desde el corazón, mis hermanos, habrán un número de conversiones. Y todo sea siempre para la gloria de Dios. Pero nosotros, como ministros, ustedes como bautizados, también deben comprometerse a través de las palabras de Jesús. Porque nosotros no podemos pasar por indiferentes o menospreciar a nuestro hermano. O estamos aquí nosotros y decimos, es que con tal de que yo esté bien, los demás no me importan. Cuidado con eso. Porque si queremos ir al cielo, debemos comprometernos con la vida, el amor, el servicio de nuestros hermanos y dejar las huellas de Jesús, dando lo mejor de sí, para que juntos veamos la gloria de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos esas grandes bendiciones de Dios en nuestras vidas. Que ante los momentos difíciles, ¿cómo puedo descubrir su voluntad? Pero que no estamos solos, porque siempre tenemos el respaldo de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantas bendiciones y regalos que nos das. Porque has amado a la humanidad, que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. Esas palabras que son espíritu y vida, que nos enseñan a descubrir el reino y esas buenas noticias que transforman el corazón. A la luz del Espíritu Santo, recibir estos regalos que nos llevan a entrar en las profundidades de la gracia y así poder realizar tu santa voluntad. Hoy en especial queremos pedir por los que no creen, por aquellos que se ha generado una duda e incluso que han pensado que su vida es un accidente o situaciones negativas que han vivido que han hecho dudar de tu existencia. Pero sabemos, mi buen Dios, que tú nos amas, que no estamos solos y solamente que nos enseñas a abrir las puertas del corazón para que vengas a sanar nuestra vida, nuestra historia. Pido por aquellos que están consumidos en los vicios, que huyen de su realidad o que no asumen con responsabilidad la vida. Señor, te pedimos que podamos vencer al mal, al diablo y a los demonios, porque seducen a la humanidad, quieren no llevarla a la destrucción, a una vida sin compromiso, sino una vida de pecado que los lleva a destruir, a desfigurar su vida. Ten misericordia, Señor, de aquellos que han buscado el satanismo, y que han hecho cosas fuertes que dañan y destruyen su vida y que corren el riesgo de la condenación. Porque el diablo no le importa a la humanidad. Lo
Lo que a Él le interesa es que el ser humano se autodestruya, que hayan leyes de muerte, egoísmo, envidia, celos, críticas. Por eso, pidamos la luz del Espíritu Santo para hacer un alto en el camino, para mirar si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Abramos nuestro corazón, porque el Señor viene a tocar la historia de nuestras vidas. Y que podamos sentir y que podamos tener ese sentido de pertenencia, de preocuparnos unos por otros, de cómo podemos aportar un granito de arena a la sociedad y de limpiar varios ámbitos de la vida del ser humano. Pidamos al Señor la gracia de no al aborto, sí a la vida, no a la eutanasia. Sí, es difícil tener una enfermedad, pero si tienes a Dios, Él puede hacerlo todo nuevo. Las fuerzas para seguir adelante, porque no estamos solos. Pedimos también por los gobiernos, para que se aleje toda ley de muerte. Pidamos por una sociedad justa, que se aleje el vandalismo, la mentira, el engaño. Podamos construir un mundo de paz, de diálogo, de respeto, de dar esa bendición unos a otros y dar gracias por la vida de nuestro prójimo. También oramos por los enfermos. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres y bendecidos. Pero si tienes alguna enfermedad, el Señor está contigo. Solamente te invitará a abrazar la cruz y veremos grandes bendiciones de Dios en tu vida, porque lo imposible será posible. Ahora nos preparamos para esta hermosa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si nosotros vivimos nuestra fe, hablamos del Señor, pero en nuestra vida se nos nota que realmente vive Él, grandes bendiciones se harán en nuestra vida y en la humanidad. Seamos portadores de ese signo de esperanza, de fe, de confianza, porque tú y yo hemos nacido para ver la gloria de Dios.